Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Vamos a ver algunos ejercicios respecto a solución de triángulos rectángulos. Y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos calcular todos los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. El ejemplo 1 dice, encuentra el valor del lado A y los ángulos A y B si el lado B mide 12 centímetros y el lado C mide 17 centímetros. Nosotros podemos ver aquí nuestro triángulo rectángulo. Tenemos los ángulos A, B y C. Recuerden que este siempre vale 90 grados. Y tenemos los lados A, B y C. Para este ejercicio vamos a encontrar primeramente el valor del lado A. Este lo vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras. Vamos a colocar nuestras etiquetas y como datos nosotros tenemos el valor de B, es decir, el valor de este cateto. Tenemos el valor de C que mide 17 centímetros, que recuerden es la hipotenusa, y entonces tenemos que calcular el cateto A. De acuerdo con la fórmula del teorema de Pitágoras, recuerden la suma del cuadrado de A más el cuadrado de B nos va a dar el cuadrado de C. Eso lo podemos expresar matemáticamente como A cuadrada, es decir, este valor del lado A al cuadrado más este valor del lado B al cuadrado va a ser igual al valor de esta hipotenusa C al cuadrado. Ahora bien, nosotros tenemos el valor de B y de C, pero queremos calcular el valor de A. Entonces, en esta fórmula, nosotros tenemos que despejar esta variable A. Así que nosotros vamos a pasar B al cuadrado del lado derecho restando. Y nos va a quedar que A cuadrada es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Ahora bien, ¿cómo quitamos este exponente al cuadrado? Pues con su operación inversa, que es raíz cuadrada. Y nos queda que el lado A o el cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Una vez que nosotros tenemos la fórmula que vamos a utilizar, únicamente sustituimos nuestros datos. Y nos va a quedar que el cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de 17 al cuadrado, que es el valor de C, menos 12 al cuadrado, que es el valor de B. Ya que tenemos eso, elevamos al cuadrado cada uno de esos términos. Y nos va a quedar que A es igual a la raíz cuadrada de 17 al cuadrado, 289, menos 12 al cuadrado, 144. Una vez que elevamos al cuadrado y obtenemos los resultados, ahora vamos a restar. Y nos queda que A es igual a la raíz cuadrada de 145. Porque 289 menos 144 da 145. Ya que llegamos a este punto, vamos a utilizar nuestra calculadora para obtener la raíz cuadrada de 145. Aquí tenemos nuestra calculadora y entonces vamos a poner raíz cuadrada de 145. Y eso es igual a 12.04. No vamos a tomar más decimales, únicamente 2 para este ejercicio. Así que nuestra respuesta sería que el lado A es igual a 12.04 centímetros. Y lo colocamos en nuestro resultado. Vamos a pasar ahora al cálculo del ángulo A, este ángulo que tenemos aquí. Y para ello vamos a utilizar las razones trigonométricas. Vamos a colocar nuestras etiquetas y entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el lado A, que ya calculamos, y vale 12.04 centímetros. Tenemos el lado B, que vale 12 centímetros. Tenemos la hipotenusa, que vale 17 centímetros. Y queremos calcular el ángulo A. Lo podemos hacer de diferentes formas, pero en esta ocasión vamos a utilizar el cateto B y la hipotenusa C para calcular el ángulo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo A, el cateto B y la hipotenusa C? Correcto, es la función coseno, porque coseno del ángulo A es igual a el cateto adyacente, que es B, entre la hipotenusa C. Así que nuestra razón trigonométrica quedaría como coseno del ángulo A es igual al cateto B entre la hipotenusa C. Ahora bien, yo quiero calcular el valor del ángulo A. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí nosotros vamos a utilizar la inversa de la función coseno para poder eliminar el coseno del lado izquierdo y poder dejar solo el ángulo A.
Entonces, la fórmula nos va a quedar de esta forma. Coseno a la menos 1 del coseno del ángulo A es igual a coseno a la menos 1 de B entre C. Recuerden que lo que yo agrego del lado izquierdo del igual, también lo agrego del lado derecho. Si yo coloco coseno a la menos 1 del lado izquierdo, pues también colocaré coseno a la menos 1 en el lado derecho. Recuerden que coseno a la menos 1 con coseno se va a cancelar y nos queda que el ángulo A es igual a coseno a la menos 1 de B entre C. Ya que nosotros tenemos la fórmula con la que vamos a calcular el ángulo A, únicamente sustituimos datos. Nos va a quedar que el ángulo A es igual a coseno a la menos 1 de 12 entre 17. Nuestro ángulo A va a ser igual a coseno a la menos 1 de 12 entre 17 es 0.7058. Aquí ustedes pueden utilizar 4 decimales o un poco menos, pero vamos a hacerlo directamente en la calculadora. Vamos a borrar esto y entonces coseno a la menos 1, ustedes lo tienen en la tecla que dice cos en la parte superior. Entonces, para activar este coseno a la menos 1, vamos a poner Shift, apretamos cos y ya tenemos coseno a la menos 1. Dentro de ese paréntesis, nosotros vamos a colocar 12 entre 17 y cerramos el paréntesis. Damos igual y aquí ya obtenemos el coseno a la menos 1 de la división de 12 entre 17. Vamos a anotar este resultado. Como tenemos 0.99, lo podemos redondear a 45.1. El ángulo A va a ser igual a 45.1 grados. Y colocamos nuestra respuesta aquí. También podemos colocar, por ejemplo, el coseno a la menos 1 de lo que nos salió en la división, de 0.7058. ¿Ya vieron? Aquí, como no estoy utilizando todos los decimales de la división, pues ya tengo el resultado redondeado. Ahora vamos a pasar al cálculo del ángulo B, y para ello también se van a utilizar las razones trigonométricas. Vamos a colocar nuestras etiquetas y nuestros datos. Tenemos que el lado A vale 12.04 centímetros, el lado B mide 12 centímetros, el lado C 17, y entonces queremos calcular el ángulo B. Para este ejercicio vamos a utilizar nuevamente el cateto B y la hipotenusa C. Teniendo mi ángulo B como referencia, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo B, el cateto B y la hipotenusa C? Muy bien, es la función seno, porque el seno de B es igual al cateto opuesto, es decir, al lado B, entre la hipotenusa C. Y mi razón trigonométrica me queda de esta forma. El seno del ángulo B es igual al cateto opuesto B minúscula entre la hipotenusa C minúscula. Ahora bien, yo quiero calcular el valor del ángulo B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejar este ángulo. ¿Y cómo le quito esa función seno? Pues con seno a la menos 1, que es su inversa. Entonces me quedaría que seno a la menos 1 del seno de B es igual a seno a la menos 1 de B entre C. Recuerden que lo que yo agrego del lado izquierdo del igual, también lo agrego del lado derecho del igual. Es como una balanza que debe mantenerse en equilibrio. Entonces, seno a la menos 1 con seno se va a cancelar. Y me queda que el ángulo B es igual a seno a la menos 1 de B entre C. Ya que tengo la fórmula que voy a utilizar para encontrar el valor de B, únicamente sustituyo los valores. Y me queda que el ángulo B es igual a seno a la menos 1 de 12 entre 17. Vamos a utilizar nuestra calculadora y si ustedes ven, aquí tenemos una tecla que dice SIN. Arriba de esta tecla podemos ver seno a la menos 1 o sin a la menos 1. Entonces vamos a apretar Shift, sin, ya nos aparece seno a la menos 1 y dentro de los paréntesis vamos a teclear 12 entre 17, cerramos paréntesis. Igual, y ya obtenemos el valor del ángulo B. Vamos a escribirlo aquí. Este es el resultado de la división, por si ustedes quieren hacerlo de esta forma. Y finalmente tenemos que el ángulo B
es igual a 44.9 grados. Y aquí colocamos nuestro resultado. Espero que les haya quedado claro cómo podemos calcular tanto los lados como los ángulos de un triángulo rectángulo. Vamos a ver otro ejemplo en el siguiente video.